La Iglesia anglicana es una tradición cristiana que surgió en el siglo XVI tras la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia católica. Se expandió significativamente gracias al Imperio británico, llegando a los territorios coloniales como América del Norte, África, Asia y Oceanía. Hoy en día el anglicanismo tiene una influencia notable en la vida religiosa, social y cultural de numerosos países, y la Comunión Anglicana es una red de iglesias nacionales autónomas unidas por su historia y doctrina. Y el arzobispo de Canterbury actúa como símbolo de unidad. La Iglesia de Inglaterra es la madre del anglicanismo y sigue siendo la iglesia estatal en Inglaterra, y su líder es el arzobispo de Canterbury. Y la implantación en España está presente a través de la Iglesia Española Reformada Episcopal, ya que reconoce oficialmente la Comunión Anglicana. En cuanto a las características del anglicanismo, destaca su liturgia centrada en el libro de oración común, su teología equilibrada y su apertura al diálogo económico. En cuanto a las similitudes con la Iglesia católica, destaca una estructura jerárquica, la importancia de los sacramentos y una liturgia solemne. En cuanto a los sacramentos anglicanos, reconoce dos sacramentos principales, el bautismo y la Eucaristía, considerados esenciales para la salvación. En cuanto al episcopado adaptado, el liderazgo anglicano se organiza en diócesis dirigida por arzobispos, pero cada iglesia nacional tiene autonomía. Los elementos comunes finalmente comparte el uso de ornamentos litúrgicos, un enfoque sacramental y una rica tradición espiritual. Bueno, pero ¿y qué es el anglicanismo? El anglicanismo es una doctrina religiosa cristiana derivada del catolicismo, que se inició en Inglaterra en el siglo XVI. Su fundador fue el rey Enrique VIII en un contexto de reforma protestante y separó a Inglaterra como Estado de la Iglesia romana por motivos políticos y personales. En la actualidad, esta religión es conocida como Comunión Anglicana y reconoce al arzobispo de Canterbury como su líder espiritual. Reúne a unos 90 millones de fieles, la mayor parte de ellos en Gran Bretaña y el resto en países que fueron colonia británica como Austria, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La palabra anglicana significa literalmente de Inglaterra. Por esa razón, esta institución es llamada también Iglesia de Inglaterra. Podemos decir que el anglicanismo ha evolucionado durante los últimos años a diferentes regiones o países de nuestro sistema internacional. Podemos decir que la comunidad creyente anglicana se genera a través de la experiencia y de la adopción de la fe de la Iglesia en Inglaterra, y sobre todo que está caracterizado por el liderazgo moral y espiritual de los fieles y creyentes de esta Iglesia. Debido al proceso histórico de la Iglesia anglicana, comparte muchos elementos en común con la Iglesia católica y practica los 7 sacramentos, que son el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, matrimonio, la orden religiosa y la unción de enfermos. La autoridad eclesiástica es ejercida por los obispos en sucesión apostólica, siendo el arzobispo de Canterbury la figura simbólica de unidad, pero no tiene autoridad jurisdiccional fuera de Inglaterra. Dentro de la Iglesia anglicana hay una gran diversidad y flexibilidad teológica, y la Comunión Anglicana es una red global de iglesias independientes, unidas por la fe y la práctica compartida. Tras haber hablado del contexto histórico y sus respectivos argumentos, hoy voy a hablaros de los principios y creencias fundamentales. El primero de todos es la Biblia. Es la base principal de la fe y la práctica cristiana. La tradición se basa en los 3 pilares fundamentales, que son la escritura, la tradición y la razón. Por otro lado, tenemos el libro de oración común, que proporciona todas las formas litúrgicas como el culto, los sacramentos y las oraciones. Y por último, los sacramentos más fundamentales son el bautismo y la Eucaristía. Nos encontramos en la parroquia de la Asunción de San Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla. Una iglesia anglicana que está situada en el centro de este pequeño pueblo, pero que hoy vamos a comentar mucho más sobre su historia, sobre su origen y sobre todo sobre sus ritos y sus creencias. Para ello os dejamos con mis compañeros que os van a explicar el análisis de este proyecto de religión e ideología en las relaciones internacionales. Buenas tardes, hoy estamos con el padre Noel Josué y le vamos a hacer unas preguntas sobre la Iglesia anglicana. ¿Y usted considera que la práctica religiosa del anglicanismo se ha visto reducida en la vida pública o privada? Una iglesia que está necesitada de jóvenes, es una iglesia donde hay
mucho adulto mayor o muchas personas adultas, pero al carecer de jóvenes hay gran presencia dentro de las instituciones de los gobiernos o de personas que tienen algún tipo de emprendimiento. La iglesia nuestra no tiene templos coloniales como sí lo tiene la iglesia romana, por lo que las congregaciones se han ido moviendo de lugar en lugar, porque inicialmente por la persecución y demás, al no ser la iglesia nacional, no tenía propiedades, eso es primera. En segunda, no tenía una sede, porque tiene que estar al principio escondiéndose, después perseguida con el franquismo y ya después tolerada por el gobierno. ¿Y existe algún desacuerdo en la comunión anglicana en temas como el ordenamiento de mujeres y el matrimonio de personas del mismo sexo? La comunión anglicana, pero ahí hay diferencias. Una de ellas, la mayor, es las personas, matrimonio del mismo sexo y ordenación a clérigos homosexuales. Porque América, la iglesia episcopal, acepta que clérigos, obispos, lleguen a ser homosexuales, teniendo una vida como debe ser de cualquiera, como debe ser la mía, una vida matrimonial sana, siendo hetero o también homosexual. Hay que tener una vida matrimonial sana, que no ir por ahí, por el mundo haciendo y deshaciendo. Entonces, los obispos de la iglesia episcopal en Estados Unidos aceptaron, porque somos dentro de la comunión, cada iglesia tiene sus propias leyes, el canon de cada diócesis no debe de ser mal o bien visto por otras diócesis o provincias, y entonces ellos llegaron a la comunión anglicana el escándalo de la ordenación de homosexuales o la práctica de los clérigos homosexuales dentro de la comunión. En la iglesia nuestra en España tenemos 6 semanas y ya estamos en Adviento. Vas a encontrar 6 velas en la corona de Adviento. Ya estamos en la primera semana de Adviento, donde es morado el color del Adviento, que eso sí es igual en todas las iglesias, pero nosotros nos adelantamos, tenemos 2 semanas más para prepararnos. ¿Y me podría decir algunas diferencias entre el anglicanismo y el catolicismo? Sí, hay varias. La iglesia anglicana difiere del catolicismo, primero, el gobierno, lo principal. El gobierno de la iglesia romana es un gobierno dictatorial, por así decirlo. El Papa, en sus cíclicas, dicta bulas, cíclicas en sus cartas, envía las bulas, es decir, las leyes que él le parezca, por así decirlo. La iglesia anglicana no. La iglesia anglicana, la máxima figura, el arzobispo de Canterbury, no puede dictar nada. Si no, no hubiese muchas diferencias dentro de la misma comunión anglicana. La sede de Roma, de la iglesia romana, está en Roma, y nuestra sede de la iglesia anglicana está en
Inglaterra, en Canterbury. Otra diferencia son las ordenaciones. La Iglesia romana no acepta a las mujeres y la Iglesia anglicana en su gran mayoría sí acepta las mujeres en sus tres órdenes. Otra cosa también es que los clérigos, es decir, cuando digo clérigos digo diáconos, presbíteros y obispos, los clérigos de la Iglesia anglicana nos podemos casar. Para finiquitar, hemos de decir que esta religión surgida en el siglo XVI ha marcado un punto clave en la historia del cristianismo, al consolidarse como una tradición que equilibra las raíces del catolicismo con las reformas del protestantismo. En su esencia, esta doctrina se sustenta en los pilares de la escritura, la tradición y la razón, lo que le otorga una flexibilidad teológica y una capacidad de adaptación que pocos movimientos religiosos han logrado. Este enfoque, acompañado por una liturgia enriquecida a través del libro de oración común y su visión como vía media, le ha permitido mantener su relevancia incluso en un mundo cambiante. La comunión anglicana, que conecta a más de 90 millones de fieles en el mundo, representa una red descentralizada que refleja la diversidad cultural y teológica de sus miembros. Este legado global, heredado en gran parte del Imperio británico, le ha permitido al anglicanismo expandirse y dialogar con culturas tan variadas como las de África, Asia, América y Oceanía. Sin embargo, esta misma diversidad plantea desafíos significativos, desde las tensiones internas sobre temas como la ordenación de las mujeres y la inclusión de personas de la comunidad LGTBQ+, hasta los conflictos interreligiosos en regiones donde el anglicanismo convive con otras tradiciones religiosas. A lo largo de los siglos, el anglicanismo ha demostrado su capacidad para evolucionar en medio de la secularización y la modernidad, ofreciendo una respuesta ética y espiritual a los problemas contemporáneos. En Occidente, su impacto ha trascendido lo estrictamente religioso, influyendo en el desarrollo de instituciones democráticas, fomentando el diálogo interreligioso y promoviendo valores de inclusividad y justicia social. Esta herencia lo posiciona no solamente como una expresión de fe, sino también como un puente cultural que conecta la tradición y modernidad y la espiritualidad y la racionalidad. Así, su legado perdido como un recordatorio de la capacidad de las instituciones religiosas para adaptarse sin perder su esencia. Muchísimas gracias.